Consejo Pastoral, mayordomos del Santísimo, señores espectadores, bienvenidos y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. En primer lugar, dar las gracias al Ilustre Ayuntamiento por su colaboración y al resto de empresas colaboradoras como La Caixa, Natcher Galerías, Vitex, Duendes, Urdido Richard, Heretat de Soler, Arbantex, Transportes Camarasa Navarro y SIP Soluciones Informáticas, que nos han ayudado a sufragar los gastos del montaje de la obra que van a poder disfrutar esta noche. Agradecer también a los mayordomos de la cofradía que nos han obsequiado con el detalle que hemos recibido a la entrada. Ha sido una sorpresa hasta para nosotros. Por último, agradecer también a Fina y a Pepeillo, por la cesión del mobiliario. Y a la peluquería Elena por su trabajo realizado en engalanar a nuestros actores. Sí, este país que sin récord, es pasa todo el día con gracias. Continúa. Os preguntaréis qué tiene que ver la cofradía de la Sacramental con el teatro. ¿Para qué es esto? ¿Por qué fin se realiza? Pues bien, como sabréis, la cofradía del Santísimo Sacramento, además de ser de las más antiguas de España y cuya historia veremos brevemente, se encarga principalmente del culto al Santísimo y para ello organiza y participa en varias procesiones y actos, como son las 40 horas, el Domingo de Ramos, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria, la procesión de Escongregars y la procesión del Corpus. Es para nosotros como Junta un gran placer y una gran responsabilidad aportar nuestro granito de arena para poder prolongar la historia de una cofradía tan importante para la comunidad parroquial y para el pueblo de Viana. De entre los actos citados anteriormente, aunque todos tienen sus detalles y son cuidados con cariño por los fieles, nos gustaría resaltar de una forma muy especial la procesión de Escongregars por su significado. Les aseguramos que ver cómo los enfermos reciben emocionados, con cariño y fervor a nuestro Señor, ver la entrada santísima en la plaza es motivo suficiente para trabajar con ganas de ilusión. Animamos desde aquí a todo el mundo para que pueda tener la oportunidad de vivir todos estos sentimientos y vivencias, porque vale la pena. Bueno, volviendo a lo que esta noche nos ocupa. Todos estos actos conllevan una serie de gastos que, por desgracia, no es posible cubrir con las cuotas de los miembros de la cofradía ni con las donaciones y colaboraciones que recibimos de las entidades. Con el ánimo de no suponer una carga más para la parroquia, pensamos en qué clase de actos podríamos hacer para recaudar algo de dinero y sufragar los gastos que generamos. Sugirieron muchas ideas, pero medio en broma, medio en serio, más en broma que en serio, surgió la idea de realizar una obra de teatro. En un principio nos planteamos buscar un grupo que realizase la obra, para que fuera algo más profesional. Pero ya saben ustedes cómo van estas cosas, que si no nos atrevemos, que si será posible, que venga hombre, va, y al final nos decidimos intentarlo nosotros mismos. Además, creímos que nos crearía mayor expectación el hecho de que nosotros mismos hiciésemos la obra. Por lo tanto, no esperen ver una gran interpretación, porque ni somos profesionales, ni tan siquiera llegamos a la categoría de aficionados. Eso sí, por esfuerzo, dedicación e ilusión invertidas, no será. Les puedo asegurar que desde el momento que comenzamos con la selección de la obra, en el que sufrimos la estricta dureza de la censura, el reparto de papeles y los primeros ensayos hasta hoy, hemos hecho un grandísimo esfuerzo. Pero, independientemente del resultado, que esperemos que sea bueno, hemos disfrutado muchísimo con la preparación. Innumerables reuniones y ensayos, unos bien y otros más duros. Días de euforia y días en los que salimos más cabizbajos. Eso sí, frío no hemos pasado. Calculamos que habremos consumido unos 5.000 kilos de leña, ¿no, Blas? Gracias a ti por ceder el local para los ensayos. Todo esto nos ha servido a los miembros de la Junta, además de para tener un proyecto en común, para conocernos más profundamente y disfrutar
de la compañía mutua. Corríamos el riesgo de que el aumento de convivencia y la exigencia de la labor hiciese saltar alguna chispa entre nosotros, y nada más lejos de la calidad. En fin, que independientemente del resultado buscado, ha sido una experiencia altamente positiva. Los actores han tenido que hacer un tremendo esfuerzo, pero también ha habido ratos de comidas, risas y larguísimas tertulias. En fin, una muy grata experiencia y a un nivel personal nuestro es un regalo para nosotros haber podido compartir estos momentos con vosotros. Queremos agradecer también a Juan Luis Goda, que cuando nos planteamos buscar a alguien para que nos orientase, no solo pensó ni un segundo, y enseguida comenzó a ayudarnos en las labores de dirección de la obra. Por su predisposición e infinita paciencia, muchas gracias. Por último, agradecer también a nuestras familias, que sin su apoyo y paciencia hubieran sido imposible tantas jornadas de ensayo y abandones de las labores domésticas y familiares. Antes de ver la obra, hemos pensado que sería interesante dar a conocer otra de las labores que están haciendo miembros de la Junta de la Cofradía, que junto con la encargada de la custodia del archivo parroquial y con un amigo, Almich, han estado dedicando las tardes de los jueves de este invierno a buscar entre los libros de la parroquia de Villar la historia de la Cofradía del Santísimo Sacramento. Comenzaron familiarizándose con la documentación, con la letra antigua, con un valenciano arcaico, con unas palabras hoy en desuso o con un tiempo de la importancia de las cosas es distinta a la nuestra. Aprendieron lo que se puede encontrar en cada tipo de documentación, en los racionales, libros de visitas, cuentas o registros, y enseguida se dieron cuenta de lo trabajoso que resulta el mirar atrás. La historia no se encuentra en forma de cuento, se escribe en multitud de soportes. Las historias se infieren de las cláusulas de las donaciones, de los protocolos notariales, de los registros de bautismo, de los contratos de compraventa o de las facturas con las que se paga la cera de las velas. Estuvieron hablando sobre cuál debía ser su principal interés y pensaron que más allá de encontrar una fecha de constitución de la cofradía o de sus primeros estatutos que se han encontrado y que datan de 1632, les interesaba saber dos cosas fundamentalmente. ¿Qué se sabía hasta ahora de la cofradía? Y más allá, ¿qué se sabía hasta ahora de la historia de nuestra parroquia y de nuestro pueblo? Y por otro lado, ¿cómo era y cómo ha evolucionado la cofradía? Para el primer objetivo, se está realizando un vaciado de publicaciones que tanto en los libros de fiesta como en otras ediciones se han hecho hasta hoy. Se van a digitalizar y a ponerlas, con el permiso de sus autores, al alcance de todas las personas a las que pueden interesar. En lo que se refiere a la historia de la cofradía, en concreto, sabemos con certeza, ya que se ha localizado el documento fundacional que ésta tiene acreditada a su inicio en 1609. Puede que existiera con anterioridad, incluso con otro nombre, Corpus o Minerva. Pero se sabe que desde principios del siglo XVII nacen en España un sinnúmero de cofradías con el mismo nombre, en León, La Rioja, Sevilla, Jaén, Badajoz o cualquier lugar de España. En las más antiguas de ellas se da como posible fecha de constitución las primeras decenas del 17, y esto quiere decir que la de Villar es una de las más tempranas. No nos parece importante hacer una competición con el resto por ser la primera. Solo indicar que su fundación se encuentra cercana a las primeras que se dan en los reinos de Castilla y Aragón y el resto de Europa, y que al menos son 400 años de antigüedad los que tiene la cofradía. Las hermandades sacramentales, desde sus vicios, están relacionadas con la devoción al Santísimo Sacramento. Y dentro de esta festividad, y dentro de esta con la festividad del Corpus, se han encontrado que los actos, procesiones y atribuciones que en la actualidad se desarrollan siguen siendo similares a las que históricamente ha tenido la sacramental. Hay cosas que se han perdido. Se tienen noticias de que las procesiones del día del Corpus habían elementos hoy inexistentes, como que se disparaban morteretes durante el paso de los cofrades. Se han encontrado las facturas del pago de los mismos durante los primeros años del siglo XX. También se descubrió
a través de artículos publicados que desfilaban nanos y gegants y personajes diversos, de manera muy similar a lo que continúa sucediendo en la ciudad de Valencia o en diversos enclaves de esta archidiócesis. Pero se sigue manteniendo actividades como la procesiones congregadas, que durante su recorrido el barco va impartiendo la bendición y dando la comunión a las personas mayores, enfermas o impedidas. El montaje del monumento el Jueves Santo y, por supuesto, la procesión del Día del Cuerpo. Existían listas de cofrades agrupadas por categorías, cofrades de primera, de segunda y de tercera. Hemos descubierto que la festividad del Corpus está acreditada desde 1264, mediante la bula Transiturus o Mundus. El Papa Urbano IV la instituye a partir del hecho milagroso que se data el año 1263. Mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de la localidad de Molsena, en Italia, al romper la hostia consagrada, brotó sangre. A partir de aquí, el Corpus Christi es el jueves que sigue el noveno domingo después de la primera luna llena de la primavera del hemisferio norte. Pero es a partir del Concilio de Trento, en 1545 a 1564, en el que para refutar las doctrinas luteranas se hace un especial hincapié en el estudio de los 7 sacramentos, tratando de infundir en la comunidad una piedad sacramental, lo que tuvo como consecuencia la aparición de muchas cofradías dedicadas a la devoción del Santísimo Sacramento. El Concilio de Trento confirma que la consagración del pan y del vino opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Es decir, detrás de la transubstanciación de la materia, Cristo se encuentra de la forma real en el pan y en el vino consagrado. Este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Este interés por encontrar las historias de la historia de la cofradía es un proceso en marcha y se sigue trabajando en él. Gracias por esta importante labor, de la que esperamos obtener muchos frutos. Bueno, ya arriba el momento de disfrutarlo ahora. Apuros de un curandero. Enmarcada en un hogar valencià a principis del segle XX, que contarà en el següent repat. Eliseo Ferre en el papel de Pere el curandero. Ángeles Puig en el papel de Vicenta, la dada del curandero. La seva filla Roseta, interpretada per María Rosario Nache. Amparo Albero como a Claudia, la chica del servicio. Jaime Coloma, Batiste, policía y pretendente Roseta. Y como a pacients y per orden de aparición, Pere Richard en el papel de Conan. José Tomás Camarasa en el papel de Nelet. José Guix como a Troncho. Jorge Rivera como a Chochín. Director Juan Luis Escoda. Y como a staff técnico, Fini y Paqui faran de apuntadores. Y Blas y Antonio en el apartat técnico. Moltes gràcies i bona nit. Apaguen els mòbils. Ja tenim preparats els potingos i les pomaes per a traure's el jornaler. Com això dure un parell d'anys en redondeig. Ave María Purísima. Gràcia plena. ¿Esta es la que Pere? A servir-la. Entra. Mare, ni vergonya. Tírale res. No facis parlar i entra amb la mare. Mare, no vull. No sigues agut. Passe, jove, passe. Jo no tinc ningú cuidat. Entres o què? Ganar a la casa. Entra. No dic que què?
si el matava d'un desgust. Senten-se i descansen. Vale, assenta d'ahir un prop i que no es senca, Que no es senca. Pero bueno, això també ha de sentar-se. Sí, quina manera. Todavía aquí puedes sofocar más. Dore coca! Anem a veure. ¿Qué se diu feliz? Pues mire, venía a que le negué al chic. Jo aquest tio no vull que em ve la res. No, niña, calla, Niña, calla. Que no sé. I què te sé? Pues mire usted, con los chicos son tan brutos que compañía de los cuales se va a pegar una falta de vergüenza. Y después se va a tirar a nadar. Y el cuyo resultat que una xia de grans per tot cos que dormen fora. N'hi haurà que voler. Pues mire, en el braç en teu, ara un manga. No vull! Sí, no em passes parlar. Dore coca! Això no passa. Pues según diu el xic, ja així venim. I no... Sí, senyora, venim a picar un morquit i massa fava. Ja bien. Pues el cos, el dedo plenet. Pues entra i dins i que es descullen. Hala, anem. Jo no entre que tinc por. Fora que no estigui així. Si no és més que veure. Jo no lo ensenye. Què? Vinga. No, Així mateix. No se moleste. Alça la camisa. A què? A que em pega el melic?